Iron Maiden ha lanzado un nuevo álbum. ¿Qué tan buen disco es en comparación a su discografía? ¿Es una joya o es un álbum más? Hablemos de Senjutsu de Iron Maiden. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy estoy muy emocionado porque se acaba de estrenar un nuevo disco de Iron Maiden, probablemente una de mis bandas favoritas. Yo creo que en mi top 2 de bandas favoritas está Guns N' Roses y Iron Maiden. Pero a diferencia de Guns, Iron Maiden ha tenido una carrera bastante más sólida y más longeva. Son pocos los discos de Iron Maiden que no me gustan. Yo creo que los únicos que realmente no me fascinan son aquellos donde Bruce Dickinson dejó la banda. The X Factor o The Virtual Eleven son probablemente las únicas manchas que tiene esta banda en su discografía. Es cierto que tienen buenas canciones en estos discos, pero la producción deja mucho que desear. En fin, hoy estamos de gala porque se estrena Senjutsu, una producción con la alineación increíble que ya conocemos de Iron Maiden, y de hecho tuvieron este disco guardado en la bóveda durante 2 años. Este disco fue grabado tras una pausa en su tour The Legacy of the Beast, pero por cuestiones de la pandemia, pues hasta este momento podemos disfrutar de Senjutsu, que según los integrantes no es un álbum temático, aunque así lo parezca. Y es que en su portada vemos a Eddie vestido de samurái, pero fuera del título y el look del álbum hay una gran variedad de temáticas en las canciones. Pero antes de ir a hablar acerca de las canciones, hablemos sobre Iron Maiden, cómo han llegado a este punto, en qué momento de su carrera están, y cómo llegamos a Senjutsu. La realidad es que han pasado muchas cosas en la vida de la banda que tuvo su auge en los años 80, y desde entonces no han perdido vuelo. Senjutsu es un álbum que sigue a The Final Frontier de 2010 y The Book of Souls de 2015. Y durante estos años el que ha vivido tiempos más difíciles es el vocalista Bruce Dickinson, quien recientemente superó el cáncer de lengua y luego se rompió un tendón de Aquiles y tuvo que terminar el disco en muletas. Pero la realidad es que a pesar de todo, Iron Maiden sigue siendo una banda muy sólida en Senjutsu. Es cierto que han perdido un poco la explosividad que tenían en Number of the Beast, Peace of Mind o Powerslave. Desde el Dance of the Dead y el A Matter of Life and Death, su música se ha ido un poco al lado del metal progresivo y no tanto del heavy metal de sus orígenes. Esto ha significado canciones más largas de más de 10 minutos de duración en sus discos y su sonido no es tan estridente, sino más bien te va llevando poco a poco. Y tengo que decir que como la mayoría de ustedes que seguramente están viendo este video, me volví fanático inmediato de Iron Maiden por los discos clásicos de Number of the Beast hasta Seventh Son of a Seventh Son. Digo, traigo mi playera de Trooper, así que ustedes pueden saber que soy un fanático del Iron Maiden de antaño. No es que los nuevos discos no me gusten, pero es que realmente me apasiona mucho toda esa etapa de los 80s hasta llegando al borde de los 90s. Realmente hasta Seventh Son of a Seventh Son todo lo que tocaba Iron Maiden eran clásicos instantáneos. A partir de ahí, con el regreso de Bruce Dickinson a la alineación con Brave New World, digamos que empezaron a probar cosas nuevas en su sonido y podemos decir que si bien no al 100% perdieron esa energía juvenil tan intensa que tenían, pues en The Final Frontier y sobre todo en Book of Souls se ve una madurez marcada en la banda, donde todavía llevan un paso galopante pero a medio paso, digamos que no tan veloz como antes. Y sobre su álbum pasado, he de decir que me costó bastante entrarle a The Book of Souls. Tuve que escucharlo como 50 veces para que me empezara a gustar. Pero a final de cuentas reconozco que es un muy buen disco. Aunque también hay que reconocer algo, y es que la banda, si bien no está tal cual estancada, sí está de cierta manera conforme con el sonido que han formado a través de los años. Con eso mismo quiero decir que en recientes años, y cuando digo recientes me refiero casi a los últimos 15 años, no ha habido realmente un disco de Iron Maiden que sorprenda. Desde Dance of the Dead para acá, más bien son álbumes muy cumplidores, muy buenos, pero que siguen en la misma línea de lo que ha construido Iron Maiden a través de los años. De cierta manera recaen un poquito en los clichés de la misma banda. Con esto quiero llegar a que en Senjutsu no vas a encontrar el mejor álbum de Maiden o el mejor álbum de metal actualmente en 2021. Tampoco va a ser tremendamente propositivo ni van a revolucionar la manera en que vemos a la banda. Es Iron Maiden siendo un muy buen Iron Maiden, pero digamos que hasta ahí. Pero eso es bueno porque Iron Maiden es una banda súper sólida y con increíble calidad. Y quizá al escuchar temas disfrutables, que sí, no te van a volar la cabeza, pero sí te van a apasionar, es lo que necesitamos hoy en día. No que revolucionen nada porque eso ya lo hicieron hace mucho tiempo y creo que es válido para los fans tener un disco que puedan disfrutar y que ellos disfruten hacer. Ahora sí, vamos de lleno con el álbum de Senjutsu. El álbum empieza con Senjutsu, canción homónima que tiene el título del disco. Esta es una palabra que puede significar el arte de la guerra. Es cierto que no es un track veloz,
pero con los tambores que se escuchan de fondo están tratando de simular un campo de guerra. Pronto la canción cambia el tono oscuro para llegar a un tono melancólico, y luego va intercalando esa parte de los tambores con la parte melódica y melancólica de la voz. De entrada tengo que decir que este y los otros 2 tracks iniciales me fascinan. Son poderosos y te abren el apetito de lo que está por venir. Seguimos con Stratego, que fue un single que junto con The Writings on the Wall pues fueron promocionales para este disco. Si los comparara, la verdad es que preferiría The Writings on the Wall, pero la verdad Stratego no está nada mal. Creo que Stratego unidas Senjutsu hacen una muy buena mancuerna para empezar desde lo más bajo a ir arrancando un poquito más veloz. Aunque nuevamente en la mayoría del tiempo durante este disco van a llevar un medio galope, o sea, no van a ir tan rápido, van a ir trotando. Y sí, aquí podemos notar que este no va a ser un álbum explosivo, sino que va a explorar los sonidos de las canciones para crear moods. Hablando de la voz de Bruce Dickinson, pues sí, la verdad es que se ha visto afectada por las razones de salud que ya hablamos. Se ha perdido un poco de rango vocal y sobre todo ha perdido impacto en las notas más altas. Pero a sus 63 años comparado con muchos de sus contemporáneos, la verdad es que Bruce Dickinson es como un Ferrari. Es un vino que va envejeciendo con mucha entereza. Sigue dando todo en el escenario y en el disco se siente perfectamente sólido en los registros altos cuando se le requiere. Como les digo, muchas veces no llega a ese impacto alto de la voz, sí tiene varios momentos donde lo hace, pero conforme va avanzando el disco, trata de subir hacia los agudos en una escalerita. Digamos, empieza grave y se va a los agudos, pero pocas veces lo vas a ver llegando directamente a los agudos así sin más. Por eso es que en este disco, como en varios de los pasados, vamos a tener coros bastante largos que pues le van a permitir a su voz acoplarse y llegar fácilmente a las notas más altas. Y hablando de coros largos y cantables, hablemos de Writings on the Wall. Este es el single más destacado del álbum, que digamos no sé si es la mejor canción del disco, pero por ahora va a ser el tema más conocido y probablemente el más memorable. Con su coro que repite el título Writings on the Wall, este es un coro largo que seguramente le va a gustar cantar a la gente en los estadios que llena Iron Maiden. Y quizá más que otros temas, esta es una canción clásica de Iron Maiden. Este empieza con una guitarra acústica que me recuerda mucho a Moonchild. Acordes misteriosos y más o menos lentos que luego son interrumpidos por la guitarra eléctrica. De hecho, este inicio también me recuerda mucho a la canción de The Book of Souls, que justamente empieza con una guitarra acústica sola y luego va evolucionando la canción. De este tema me gusta bastante la manera en que los coros terminan de regreso con los riffs un poquito más pesados. Digamos que de lo alargado y melódico regresan al tarararara, tararan, tararan. Creo que si bien Maiden no va a toda velocidad con este disco, sí se siente bastante pesado. Las 3 primeras canciones, si bien no son muy aceleradas, sí tienen una energía bastante alta que te deja arriba. Luego, con Lost in a Lost World, casi por 2 minutos tenemos un respiro. Y creo que a partir de aquí es un carrusel, donde vamos de las guitarras eléctricas, los coros melódicos y regresamos a los valles más tranquilos. Y todo esto se va repitiendo más o menos a lo largo del disco. En ese sentido les digo, es un disco predecible si conocen a Iron Maiden. Y vamos, no es como que la mayoría de canciones en el mundo no sean de cierta manera predecibles. Casi siempre tienen intro, verso, precoro, coro, verso, precoro, coro y cierre. Como las historias, la mayoría de cosas tiene inicio, desarrollo y final. Pero digo predecible en cuanto a los componentes de las canciones que son muy Maiden. Y no vas a encontrar algo fuera de lo común dentro de esta banda. Ni siquiera el uso de algunos sintetizadores, los cuales ya habíamos conocido desde Somewhere in Time y Seventh Son of a Seventh Son. Ahora vamos con la siguiente canción, Days of Future Past. Una canción que al segundo 30 tiene un riff proveído por Adrian Smith, muy a la 2 Minutes to Midnight. Esta canción tiene un tono rockero más básico y que creo que denota bastante bien la diferencia de composiciones entre la dupla Adrian Smith y Bruce Dickinson y lo que hace Steve Harris. Las canciones de Steve generalmente son un poco más progresivas y que te van llevando poco a poco, y lo que hacen Adrian y Bruce es un poco más contundente y se va a parecer un poco más por los riffs al Iron Maiden de antaño. The Time Machine nuevamente vuelve a caer un valle calmado y luego vuelve a repetir el ciclo del que ya hablé. De este me gusta bastante la guitarra que acompaña los versos. Me da la sensación de búsqueda y de exploración sobre estos viajes en el tiempo de los que habla la canción.
Entre los versos y coros hay varias intromisiones que van enriqueciendo la canción y que la van haciendo divertida de escuchar, pues no se vuelven a repetir estas intromisiones, lo cual hacen la canción muy llevadera, ya que va dando varios giros y no hacen la canción muy lineal. Y hablando de ese acompañamiento de guitarra que decía que venía en los versos, pues de repente cobra relevancia y se vuelve un motif de la canción que obviamente espera la banda que algún día coree la gente en un estadio. Tarararararatatam, tarararararatatam. Con este tema acaba el volumen 1 de Senjutsu y comienza el volumen 2, que a diferencia del volumen 1 en su mayoría tiene temas más largos. El volumen 2 abre con Darkest Hour, compuesto por Adrian y por Bruce, que adivinen, sí, tiene un riff inicial proveído seguramente por Adrian Smith, que de hecho se escucha como el clic de un reloj. Y con esto van creando cosas que no son particulares de este disco, pero que me gustan mucho de Iron Maiden, y es que te van contando historias a través de la música y de las letras. Digamos, lo que diferenció en su momento un poco al metal del rock es que llevó de cierta manera un poco más allá la música, así como los temas que tocaban. No era nada más sexo, alcohol y drogas. El metal se adentraba a tocar temas místicos, temas existencialistas, historias de la literatura, y Maiden ha retomado muchos capítulos de la literatura y mitología mundial para nutrir sus canciones. Y voy a decir algo que probablemente suena muy obvio, pero realmente a muchas bandas les cuesta trabajo, y es evocar sentimientos muy específicos al escuchar una canción. Por ejemplo, si van a hablar de guerra en Senjutsu, van a poner tambores que te evoquen a como que estás en el campo de guerra. Si vamos a hablar de viajes temporales, vamos a escuchar guitarras con distorsiones no tan comunes y acordes y escalas no tan básicos para que te den una sensación de extrañeza. Y de nuevo, parece algo bastante obvio, pero es algo que Maiden hace con bastante eficiencia. Hablando acerca de referencias y de evocar sentimientos, en el siguiente tema, Death of the Celts, justamente tenemos esa evocación a la guerra, a esa epicidad y honor que pueden haber tenido los guerreros celtas que iban directo a su muerte, pero con la cabeza en alto. Y creo que el segundo volumen de Senjutsu representa un poco más el lado espiritual de la banda. Y si el primer volumen iba a medio galope, este todavía se va a echar un poquito más para atrás para ir todavía más lento. Y en este tema de Death of the Celts puedes realmente sentir como si vivieras imágenes en slow motion. Luego los riffs evolucionan, esos tonos saltarines célticos que te meten mucho en el mood que están tratando de lograr. Y creo que a partir de aquí, si bien no hay un tema central dentro de las historias que están tratando de contar, sí vamos a tener muy repetidos los temas de la guerra y el honor. Maiden ya tiene varias canciones alusivas a la guerra, como Aces High o The Clansman. Y más que en otros discos, la guerra va a ser un tema central dentro de Senjutsu. Pero dentro de que los temas no son tan veloces y álgidos, son un poco reemplazados por un sonido grueso y pesado. Y no sé, me recuerda mucho a la película de Rocky Balboa, donde justamente Rocky ya está viejo pero quiere seguir peleando, y en vez de optar por la velocidad como herramienta, opta por la fuerza bruta, donde cada golpe tiene que ser como una locomotora. Cada golpe tiene que impactar correctamente para que sea eficiente. Y así noto a este Maiden, donde a 3/4 del álbum van todavía más lentos, pero muy seguros. Y creo que para cuando llega la canción de The Parchment, como fan me siento muy satisfecho, porque a pesar de que no están descubriendo el hilo negro con Senjutsu, es una banda que tiene cero ego, pero tiene muchísimo talento y pasión. Aunque ya no tienen la energía de Powerslave, tienen todavía la garra que siguen transmitiendo en este disco y a través de sus conciertos en vivo. Es una banda que la audiencia adora porque si el público está dando 100%, la banda está dando el 200%. Quizás están en un periodo de sus vidas donde saben que ya no tienen esa energía juvenil, pero aún quieren seguir demostrando que tienen un arsenal de herramientas para seguir siendo vigentes el día de hoy. Para mí el disco cierra la aventura bélica y mística aquí. Pero el disco realmente no acaba ahí. Acaba en Hell on Earth, que a mi parecer es como cuando se acaba la obra de teatro, cuando se acaba la película, o yo diría que básicamente es como el outro de un anime. Estás viendo todas las imágenes de lo que acabas de vivir. Esta es una canción que habla de la guerra a través de lo que queda, la pesadez de ser aquellos que vivieron el terror y llegaron al final. Lo único que queda es vivir el infierno en la tierra. Creo que al terminar Senjutsu no voy a decir que encontré el mejor álbum de la historia del metal ni de Iron Maiden, pero quedé muy satisfecho al encontrar canciones súper sólidas, un Maiden que sí acepta su edad, pero que aún tiene fuerzas para seguir con mucha dignidad. No tienen los éxitos que alguna vez caracterizaron a la banda en su época de oro, pero aún tienen mucho talento.
y tienen los arrestos para seguir siendo una banda que no está comprometida con la fama ni el dinero, sino con ellos mismos, con sus fanáticos y con su música. Senjutsu tira lo más progresivo de Maiden con canciones que narran historias y experiencias no solo a través de letras, sino a través de las melodías. Un disco sobre el honor en la guerra. También tengo que decir que Senjutsu probablemente es uno de esos discos que escuchándolo 100 o 200 veces, cada vez vas descubriendo nuevas cosas. Por lo que esto podría ser apenas mi primera impresión sobre este disco. Al día de hoy mis tracks favoritos del disco son Senjutsu, The Writings on the Wall, Days of Future Past y The Parchment. Y a mí me da mucho gusto seguir viendo a Iron Maiden producir discos de esta calidad. No sabemos la verdad cuánto nos dure porque la vida siempre es incierta, pero mientras sigan creando cosas tan apasionantes como esta, yo seguiré escuchando. No tienen que comprobarle nada a nadie, Maiden es una banda consagrada. Han hecho ya mucho por la música y por sus fanáticos. Y lo que nos queda es seguir disfrutando y yendo a sus conciertos cuando sea posible, porque Iron Maiden es una de las bandas más grandes que nos quedan en la historia de la música. Eso es todo por esta ocasión, les agradezco mucho por ver este video y les recuerdo que para estar más en contacto nos pueden seguir en nuestro Instagram BSX Project. Yo soy Mr. X, nos vemos en la próxima.